la oportunidad de participar en este evento el día de hoy. Voy a ser muy breve, pero quiero destacar algunos elementos importantes. Como el embajador Stanley ha dicho, un elemento clave en la política exterior de la Unión Europea es nuestro apoyo a las defensoras y defensores de derechos humanos. Las directrices de la Unión Europea en este ámbito fueron negociadas y adoptadas durante la presidencia irlandesa de la Unión Europea en 2004. Estas directrices representan el marco por el cual apoyamos a los defensoras y defensores de los derechos humanos que luchan por la promoción y protección de los derechos humanos por los demás. 10 años después de su adoptación, las directrices siguen siendo un instrumento importante para la Unión Europea en sus relaciones con los actores globales y locales. Tenemos, por ejemplo, reuniones regulares, como dijo el embajador, entre diplomáticos de la Unión Europea y las defensoras y defensores de derechos humanos en todo el mundo, incluyendo en México. Y estos contactos con la sociedad civil nos brindan más información, más análisis y perspectivas nuevas sobre la situación de derechos humanos y nos ayudan en nuestro diálogo oficial con las autoridades del país, en este caso por la vía del diálogo de alto nivel sobre derechos humanos UE y México. ¿Por qué decidimos en Irlanda fomentar e impulsar la negociación de estas directrices durante nuestra presidencia de la Unión Europea? Por supuesto, esto fue parte de nuestro compromiso general con los derechos humanos como elemento integral de nuestra política exterior y desde luego formar parte de nuestro compromiso humanitario y nuestra solidaridad con individuos y grupos que luchan diariamente a nivel local por los valores y los principios globales que el pueblo irlandés ha apoyado siempre. Pero quiero destacar también la relevancia y la importancia de nuestra propia experiencia nacional. Entendemos que una sociedad civil fuerte es imprescindible, no solamente porque es parte de la política global de los derechos humanos, sino porque hemos visto en nuestro país y en nuestra sociedad que la salvaguardia y la protección de los derechos humanos no se puede conseguir sin la actuación de la sociedad civil. Sin duda, la responsabilidad de proteger y hacer valer a los derechos humanos de los ciudadanos le corresponde al gobierno. Pero los gobiernos, incluyendo a aquellos de los países de la Unión Europea, necesitan también una contraparte, individuos y grupos que cuestionen y desafíen al gobierno, que exijan un diálogo robusto, a veces crítico y constante, con las autoridades del país. Este diálogo constante no solamente protege y defiende los derechos humanos, sino que nutre la ampliación del concepto y entendimiento de esos mismos derechos humanos. Como ejemplo, el papel de la sociedad civil ha sido clave en el desarrollo del concepto de derechos humanos LGBTI que actualmente se discute en los foros internacionales. Para Irlanda, el papel de la sociedad civil en nuestro desarrollo como país y sociedad ha sido y sigue siendo muy trascendente. Mantenemos varias mesas de diálogo con la sociedad civil, en las que elaboramos nuestras políticas domésticas e internacionales en el ámbito de derechos humanos. Como dije antes, este diálogo es siempre robusto y a veces muy crítico, pero muy constructivo. Hemos visto que la creación y la ampliación del espacio para la sociedad civil es clave para la protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Cuando se restringen los derechos de asociación, opinión o expresión, se debilitan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Por eso, la protección y promoción del espacio para la sociedad civil ha sido una prioridad para Irlanda durante su gestión como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Durante la sesión del Consejo en septiembre del año pasado, Irlanda presentó y negoció una resolución, se llama 2421, que es Civil Society Space, Creating and Maintaining in Law and Practice a Safe and Enabling Environment. Y eso quiere decir que por primera vez en el Consejo, esta resolución se dirige a la importancia de crear un espacio para la sociedad civil como tema clave para la protección y defensa de los derechos humanos. La resolución exige a los Estados miembros de las Naciones Unidas que mantengan un entorno seguro y favorecedor en el que la sociedad civil pueda trabajar libre de intimidación y violencia. Y esta resolución para Irlanda es una primera etapa sola en nuestros esfuerzos internacionales sobre este tema.
Y en este contexto de la importancia del espacio de sociedad civil, quisiera mencionar brevemente la importancia para nosotros en la Embajada de nuestra cooperación con la sociedad civil mexicana. El embajador Stanley ha destacado el papel del Programa de Derechos Humanos Unión Europea en México, con el que la Unión Europea y sus Estados miembros, incluyendo Irlanda, ha brindado más de 11 millones de euros para proyectos en México. La cooperación bilateral irlandesa es mucho más pequeña en términos financieros, pero lo que nosotros pretendemos hacer es apoyar directamente a las organizaciones mexicanas en su trabajo de protección y defensa de los derechos humanos en México. Y veo aquí algunos de nuestros socios en este foro. Lo hacemos porque estamos convencidos, en base a nuestra experiencia doméstica, que sin una sociedad civil fuerte y influyente, será mucho más difícil fomentar y mejorar el respeto para los derechos humanos en cualquier país. Y espero que nuestro compromiso contribuya a la gran labor en México de seguir construyendo una sociedad en la que los derechos de todas y de todos se hagan valer. Gracias.